Ya, estamos entonces, vamos a ver ahora entonces la relación de orden de cómo poder comparar dos fracciones y saber cuál es más grande que la otra, Ya. ¿cierto? Bueno, existen varios métodos, unos más interesantes que otros, pero la idea es que los puedas manejar todos, Ujú. ¿ya? Entonces, ahora aquí comparación de fracciones con igual denominador. ¿Cómo se te ocurre que podamos comparar dos fracciones de igual denominador? Este es el método el más sencillo. Por ejemplo, 2 quintos con 3 quintos, ¿cierto? Ujú. Ya. Bien sencillo. Esas dos fracciones, ¿cuál crees tú que es mayor? La 2/5. Es más grande. Sí. Ya, a ver, usemos el concepto de fracción para poder entender cuando los denominadores son iguales qué es más grande. ¿Qué es lo que significa en sí el denominador? El denominador significa El la que me- partición de algo, Claro. las partes en que está dividido algo. Entonces imaginemos una torta, por ejemplo, que la dividimos en 5 trozos. Ujú. Y en la primera torta tenemos 2 quintos de los trozos. Claro. O sea, tenemos 2 trozos de 5, ¿cierto? Ah, ya. Y en la otra tenemos 3 trozos de 5. Ya. Entonces, ¿cuál vendría siendo mayor? La 3/5. 3 quintos, ¿cierto? Ahí está. 3 quintos entonces es mayor que 2 quintos. Eso es cuando comparamos fracciones de igual denominador. Entonces, eso es importante notar. El denominador, el número de abajo, nos indica la cantidad de cortes. Y arriba lo que tenemos. Ya, pero eso no se aplicaría si, por ejemplo, si se hiciera la división, por decirlo así. Claro, claro que se aplicaría porque 2 quintos es 0,4 en decimal. Si los Ya. dividimos. Y 3 quintos es 0,6. Ah, ya. Ya, tenéis razón, ya. ¿Sí? De todas maneras es más grande el 3 quintos. O sea, Ya, decimal o fracción es lo mismo. ¿Ya? ya. Pero el problema es qué pasa de repente cuando las fracciones no tienen igual denominador. Bueno, una opción es dejarlas con igual denominador. ¿Cómo se hace eso? Se calcula el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Ya. Y se hace como el mismo proceso de las sumas, pero sin sumarlas. Sino que Ya. dejarlas ambas amplificadas. Mira, veamos otro ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Vamos a poner ejemplo 2. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar las fracciones 3 cuartos con un medio. Con la fracción un medio. Ya. ¿Sí? Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería mayor? ¿Cierto? Ya. Entonces, el problema radica en que 3 cuartos y un medio tienen distinto denominador y distinto numerador. Entonces, usando el método de comparar denominadores, vamos a dejarlas ambas con los mismos denominadores. Ya. ¿Ya? Entonces, en el caso de 3 cuartos, sigue quedando como 3 cuartos. Ujú. ¿Ok? Pero en el caso de un medio, ¿ya? El Ujú. 1 medio lo tenemos que dejar con denominador 4. Por lo tanto, esa fracción va a haber que amplificarla. Ya. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que amplificar el 2 para que llegue a denominador 4? Por 2. Entonces el 1 de arriba también lo multiplicamos por 2. Claro. Entonces nos queda 2 cuartos. Entonces al final el Ya. 1 medio es lo mismo que 2 cuartos. Ah, ya, perfecto. Y ahora sí tienen el mismo denominador. Entonces ahora sí las puedo comparar. Entonces, ¿qué era más grande? ¿El 3 cuartos o el 1 medio? El 3/4. El 3 cuartos. El 3 cuartos es 0,75 y el 1 medio es 0,5. Ya. Entonces obviamente el 0,75 es más grande. ¿Sí? Ujú. Ya. Eso es cuando tenemos igual denominador. Es muy fácil darse cuenta. Simplemente uno ve los numeradores como números cualquiera, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comparación de fracciones con igual numerador. ¿Ya? Ya. Y de esto hay pregunta fija en la PSU. ¿Ya? Ya. Entonces, veamos dos fracciones y tratemos de entender un poco qué pasa cuando son de igual numerador. Por ejemplo, la fracción 3 quintos y la fracción 3 medios. Y la fracción entonces 3 medios. Ya. Ambas tienen el mismo numerador. Ujú. ¿Cierto? De hecho, no. A ver, pongámosle 3 más grande. 3 quinceavos y 3 décimos. Que no alcancen a ser un entero. Ya. Ya. Ambas tienen el mismo numerador. Tienen distinto denominador. Entonces, ¿cómo las comparamos? Entonces, lo que uno hace
¿ya? Para poder darse cuenta, es observar que como el denominador es la cantidad de trocitos que partes, ¿cierto? Sí. Fíjate que la primera torta se divide en 15 pedacitos, ¿sí o no? Sí. Y solo tengo 3. Pregunta, ¿dónde están los pedacitos más grandes? ¿En la de 15 o la de 10? En la de 10. Obvio, ¿cierto? Sí. Ahí están los pedacitos más grandes. Y si tengo 3 de los pedacitos más grandes y tengo 3 de los pedacitos más chicos, ¿cuál fracción será mayor? La 3. 3 décimos. 3 décimos, ¿cierto? Sí. Porque tengo los mismos 3 pedazos. Pero los décimos, los pedacitos son más grandes. Claro. ¿Sí? Entonces, en este caso, 3 décimos, entonces sería mayor que 3 quinceavos. Y esa es la Ya. manera de poder comparar las fracciones cuando tienen igual numerador. Ya. Ya, veamos otro ejemplo aquí. Ese ejemplo 1 acá. Ejemplo 2, entonces. Veamos la otra fracción. 5 séptimos y la fracción 5 novenos. ¿Cuál sería mayor y por qué? 5 séptimos sería mayor. 5 séptimos sería mayor, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque los pedazos son más grandes. ¿Cierto? Al Sí. cortarlo en 7 pedazos, los pedazos son más grandes y tengo la misma cantidad de pedazos. Claro. ¿Se entendió la manera de verlo? Sí, se entendió perfecto. Ya. Siempre uno cuando entiende, descubre finalmente cuál es la forma en que yo soluciono el problema. Ya. ¿Ya? Y el último método de pregunta tipo PSU donde se compara, ¿ya? Ya. Donde la diferencia entre numerador y denominador se mantiene, ¿ya? Ya. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a mostrar para que entiendas, porque también es como pregunta PSU. Por ejemplo, tengo la fracción 3 cuartos, ¿ya? Ya. Y tengo la fracción 8 novenos. Si tú te fijas, estas dos fracciones, la diferencia entre el numerador y el denominador es 1. Ya. Entre 3 y 4 es 1. Y entre 8 y 9 es 1. Ya, sí, sí, sí. Entonces, como que tengo casi todo de los cortes. Siempre me está faltando solo la misma cantidad de cortes. O sea, en 3 cuartos me está faltando un corte. Ah, Y en el ya. 8 novenos me está faltando un corte también. Claro. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál es mayor? ¿Cuál crees tú que es mayor? El que tiene los pedazos más. El que tiene menos pedazos porque son más grandes. El 3 cuartos, ¿no? Ya. No, pero son distintos numeradores. Pero lo que te falta, a cada uno, tenés que mirarlo así, a cada uno le falta un pedazo. El cuarto tiene pedazo más grande, entonces el pedazo que le falta es más grande. Ah, entonces el que sería mayor sería el 8. El 8 novenos, claro. Y Ah, ya, mira, ya. y busquemos otra fracción que cumpla las mismas características, el 1/2. Ujú. ¿Qué te está diciendo el 1/2? Que tengo la mitad. Claro. Y el 8 novenos significa que la tengo casi completa. Imagínate la fracción, imagínate ahora aquí la fracción 1000 Pero partido por supuestamente, 1001. oye, pero supuestamente en 8 octavos tenía el total, pues. Si tenía 8 novenos, tenía uno y un pedazo más, ¿o no? Nada que ver. No, si tienes 8 novenos, te falta un noveno para llegar a los 9 novenos, que es el entero. Ah, ya. Me confundo con el numerador y el denominador, Sí, ya. el denominador, el de abajo, te dice los pedacitos. Ya, 9. Corté la torta en 9, pero tengo 8, me falta 1. ya. Fíjate la otra fracción que puse, 1000 partido por 1001, Ujú. ¿cierto? Sí. ¿Es más grande que 8 novenos o más chica que 8 novenos? Eh, 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 um, Más grande. Más grande, porque mira, Sí, fíjate, dividí en 1001 pedacitos y tengo 1000, o sea, me falta un pedacito pero chiquitísimo. claro. ¿Te fijas? Entonces, esta es otra manera eh, de comparación de fracciones que aparece de tipo pregunta PSU. ¿Ya? Ya. Ya, veamos entonces algunos. Armemos una subsección
y ejercicios. Ya, ejercicio 1, que es el número 1 de la página 5 de las guías. No creo que la haya impreso, ¿no? Sí, la imprimí toda. Dice, el orden creciente de los números A igual, vamos a ponerlo aquí, esto es matemática. A igual a 12 quintos. Ya. B igual a 12 12 novenos, novenos. ¿cierto? Sí. Y C 12 séptimos. Y C igual a 12 séptimos. Ya, entonces te dice es. Entonces, ¿cuál vendría siendo el orden creciente de estos números? Creciente se refiere a del más chico al más grande. ¿Cuál B, crees? B, C y A. El más chico primero. Sí, ¿Ya? El más chico dices tú que es el B. el B, porque los pedazos son más chicos, ¿cierto? Sí, Ya, entonces el orden sería B, C, A. Y claro. esa es la respuesta correcta. Entonces es simplemente como visualizar eso. De todos tengo 12 pedazos, pero los más chicos suman menos en cantidad, Claro. ¿cierto? Ya, el orden decreciente de los números. Entonces aquí tenemos W, que es 12 tercios, ¿cierto? X, que es 5 tercios. Estamos haciendo el siguiente nomás. Y Z, que es 7 tercios. Ujú. Ya, ¿cómo sería el orden entonces decreciente? Decreciente el proceso contrario, el más grande al más chico. A ver, el más grande sería 12 tercios. Ya, bien, Después sigue el 7 tercios y después el 5 tercios. eso es. Porque al final, como todos tienen el mismo denominador, significa que todos los pedacitos son del mismo tamaño. Entonces ahora simplemente tengo que contar los que tienen más pedacitos, ¿no? Claro. ¿Ya? Y el último, que es más interesante, que es el 3, dice el orden creciente de los números. Vamos a copiar esto. Ahorrar tiempo. Ya. El A entonces es 7 octavos. Ujú. El B es 11 doceavos. Y el C es 9 décimos. Y este es del tipo que te mostraba arriba. Claro. El Hay tipo que de que igualar numeradores o denominadores. no necesariamente, porque este es del tercer método que te enseñé, comparación de fracciones donde la diferencia entre numerador y denominador se mantiene. Fíjate que el numerador es uno más chico que el denominador. Ah, En verdad. todas. Ah, ¿Te sí, fijas? tenés razón. Entonces, si partimos de la fracción más pequeña, partimos mirando el 1/2. El 1/2 es la mitad. Claro, Después viene el 2 tercios, 3 cuartos, y cada vez se va haciendo más grande. Como lo vemos aquí, el 3 cuartos, el 8 novenos, el 1000 partido por 1001 es más grande. claro. Entonces, en base a eso, ¿cómo ordenamos estas fracciones? ¿Cuál vendría siendo? Es creciente. 7 octavos. 7 octavos es la primera, la A, ¿ya? Después 9 décimos Bien, y después 11 doceavos. eso es. Eso es todo. Así de simple. Ya, ¿Muy genial. difícil? No, no, ahora que me lo explicaste lo entendí. Lo que pasa es que la 1 y la 2 la había podido hacer. Ya, La 3 no la pude hacer. Ahora la entendí. ya. Mira, este es muy interesante. Si X es un número natural mayor que 1, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es la relación de orden correcta entre las fracciones A igual a 5 partido por X, Ujú. B igual a 5 partido por X menos 1 y C, que es 5 partido por X más 1. Ujú. Ya. Tienen un signo de pregunta al final. Sí, ya. ¿Cómo ordenamos acá? Si te fijas que te digan que X es un número natural mayor que 1, Claro, lo hacen para que la fracción B sea positiva. Porque si la X es mayor que 1, entonces algo mayor que 1 menos 1 es positivo. claro.
Ya era para que eso no se hiciera negativo nada más. ¿Ok? Ya, ya. Ya. ¿Cómo las ordenaríamos esas? Sería, a ver, primero sería las 5 partido por x menos uno. Este es el orden, relación de Aunque, orden aunque aquí, correcta. Eso, eso, aunque aquí eso no se refiere a que es dice creciente. creciente, ya. Sí, Creciente. así lo entendí. Ya. ¿Cuál es la más chica? La más chica, a ver si el... Mm, 12 no. Ah, ya, la más chica vendría siendo entonces 5 partido por x más uno. Eso es, eso es. ¿Por qué? Porque los pedacitos son más chicos. Claro, Ya, la C, ¿cierto? sí. Luego, Vendría la A ya, y y después la finalmente B. la B. Eso es. Eso era todo. Muy, muy, muy sencillo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eh, ya, veamos ahora otra materia bien interesante, que es los números decimales. Ya con esto ya estamos listos con las fracciones, ¿eh? Sabemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, ordenarlas. Ya, ¿Ya? Entonces, más allá que eso, no es necesario nada más. Ahora hay que ver los números decimales. Números decimales, ya. Existen tres tipos de números decimales, ¿ya? Que ya, están directamente asociados a fracciones, que son números racionales, ¿ya? ya, Son los decimales finitos, los infinitos periódicos y los infinitos semiperiódicos, ya. ¿ok? Entonces, lo primero que te voy a enseñar, y obviamente lo más fácil y que tú lo sabes, Ujú. y si no te acuerdas, es transformación de fracción a número decimal. ¿Cómo se transforma una fracción a número decimal? Dividiendo. Simplemente dividiendo, ¿cierto? Ujú. El El numerador por el denominador. numerador con el denominador. Ejemplo, entonces, la Ahí, fracción, por ejemplo, un medio, claro. ¿cierto? Ujú. Es lo mismo que Que 1 dividido en cero, 2, claro, que es lo mismo que 0,5, 0,5. ¿cierto? Sí, ahí le pusiste números en numerador, y era numerador. Dividiendo el numerador con el denominador. Ya. Bien sencillo, ¿cierto? Sí, Ya, veamos ahora transformación de un número decimal finito a fracción. Finito, ¿ok? ¿Qué ya, quiere decir finito? Que tiene una cantidad de decimales distintos de cero que yo conozco. Un número, entonces, decimal finito, eh, no, vamos a poner el ejemplo simplemente, porque sabemos, ejemplo, ya, un número decimal finito podría ser el 0,785. ¿Tú sabes por qué se pone punto en los programas o en la calculadora? ¿por qué menor a uno? Me refiero a esto que nosotros siempre decimos 0,3, que en las calculadoras y en el computador se pone 0,7. Ah, no, la verdad no lo sé. Eso es porque los americanos ¿Ya? trabajan la coma como punto y los puntos como coma. Por eso en la calculadora uno ve que cuando uno escribe un número grande salen con comas. Ah, ya. Es porque ellos lo usan al revés. Nada más que por eso. Pero nosotros lo ocupamos como punto y ellos como coma. Sí, ¿Eso es? todo lo que Ya, sea americano, claro, en este caso yo le pongo 0,785, entonces eso me lo reconoce el sistema como un número decimal. 0,785 para nosotros. ya. Pero O si sea, yo, nosotros ocupamos la coma como el punto de ellos. claro, por ejemplo, si yo escribiese 2000, así, ¿Ya? para nosotros sería 2, pero para el computador es 2000. Ah, No, también lo tomo como 2 acá. claro, te preguntaba porque Excel cuando estáis con el teclado numérico, el punto te lo transforma, es coma. Claro, claro, sí, es que es lo mismo que las calculadoras, eso es porque el sistema americano es así, Ya, es al revés, ¿ya? ya, perfecto. Eh, ya.
Entonces, ese es un ejemplo, ¿ya? Entonces, la transformación, aquí yo te voy a enseñar dos métodos. Uno es el método de por qué es así y el otro es el método directo. Ya. Ya que es como casi la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué te enseño los dos? Porque uno finalmente termina utilizando la fórmula por un tema de tiempo. Ya. ¿Ya? Ya. Veamos entonces ejemplo. Entonces, por ejemplo, este mismo número, 0,785, lo queremos transformar a fracción. Ya. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es definir el número como una variable x. Ya. ¿Ok? Vamos a cortarlo, vamos a hacer acá para que se note. Como una variable x, ¿ok? Un número x que yo quiero conocer, pero como fracción. ¿Sí? Entonces, Ya. ahora lo que vamos a hacer con esta ecuación, ya, acá, lo que vamos a hacer con ella es, vamos a multiplicarla por la 1. cantidad de decimales, porque tú sabes que las ecuaciones tú las puedes multiplicar, las puedes dividir y todo eso. Ya, sí, sí, sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, tú la puedes multiplicar por 10, por 100, por 1000, da lo mismo, pero el tema es que tiene que ser por un número de manera de que el 0,785 deje de ser decimal. Entonces, como tiene 3 decimales, yo voy a multiplicar por una potencia de 10 con 3 ceros. Entonces lo voy a Ya. multiplicar en este caso por 1000. ¿Ok? Ya. Entonces, al multiplicar por 1000 esta ecuación, ¿cómo me queda al lado izquierdo? Me queda como 785. Claro. Y la x me va a quedar como X 1000x. por 1000. Ah, ya. O x por 1000, ¿cierto? 1000x. Claro. Ya. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ya se fue el decimal. Claro. Si tú lo ves, simplemente quedó como... aquí se me creó numérica. Dame un segundo. Ya dejó de ser fracción. Tengo solamente números enteros. Entonces, lo interesante ahora es que yo defina... vamos a... ya, después veo cómo borro eso. Despeje la ecuación. ¿Cómo despejaríamos esa ecuación? ¿Cómo se te ocurre a ti que se despeje esa ecuación? 785 dividido 1000. Dividimos entonces por 1000. ¿Cierto? Sí. Ya. Al dividir eso por 1000 nos queda entonces la fracción 785 dividido por 1000. Y eso es x. Claro. Y ahí ya está. Fíjate que el 0,785 de acá arriba, que es x, el número que yo ando buscando, es exactamente el mismo valor que 785 partido por 1000. Y esa es la fracción buscada. Ahora obviamente uno tiene que hacer un proceso de simplificación. Claro. ¿Cierto? Y eso lo podríamos simplificar, por ejemplo, por 5. ¿Cuánto nos daría eso por 5? Dividamos el 785, digámoslo por 5. ¿Cuánto nos da eso? ¿Sabes cómo calcular esos valores? No. Vamos a poner aquí. Es igual. Ya, entonces lo que uno hace va como hace las divisiones normales. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cuántas veces cae en el 500? El 5. 100 veces. 100. Ya, sigamos subiendo. Al 600. 120 veces. Al 700. 140. Ya. Al 800. 160 me pasé. ¿Por cuántos 5 me pasé? Por 3. O sea, sería 157. ¿Se entiende? Sí. Eso. Y ahí el 157 me parece que ya no se puede por 3. Y esa sería la fracción. Ese es el método. Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno pone el decimal, lo igual a x, multiplica y divide. Ya. ¿Ok? ¿Muy difícil? No está tan difícil. Tengo que practicarlo, sí. Sí, se supone que es un proceso donde uno tiene que... aquí está. Tiene que ejercitarlo, pero lo interesante es que vayamos a ver cuál es el método rápido. ¿Ya? Ya, ahora vamos al método rápido. Claro, es que este es el matemático, pues esta es como la justificación bonita del proceso, ¿sí? Ya. De todas maneras, igual vamos a ponerle aquí. Sí, te fijas, no me la simplifica más. Ya.
Entonces veamos ahora este es el ejemplo 1, veamos el ejemplo 2. Un segundo, ya. Ejemplo 2. 0, o no, pongámosle con un número. 2.85, no, 2.33. ¿Ya? ¿Ya? Esa fracción. Entonces, el método rápido consiste en, escribo el número sin coma. Porque, como, no sé si te fijas acá, como yo voy a multiplicar por una potencia de 10, se va a transformar el número sin coma. Claro. Entonces escribo simplemente el número sin coma, 233. ¿Ya? Y luego lo divido por una potencia de 10. Te fijas que multipliqué por la potencia de 10 y dividí por la potencia de 10. Entonces multiplico, o sea, perdón, divido por esa potencia de 10. Como tantos decimales hayan, yo pongo ceros. ¿Cuántos decimales tiene este número? 2. Entonces, ¿cuántos ceros voy a poner? Tendrías que ir 3, ¿no? 2 ceros. Pero si es potencia de 10, supuestamente va el 10 primero y después va los 0, ¿no? Sí, pues, en ese caso sería 10 elevado a 2, y eso es 100. Ah, ya. A eso se Ya. refiere con Ah, potencia entonces de se, 10. se pone el 1 entonces. El 1 y la cantidad de 0. Eso sí, eso. Más Ya. todavía simple. Y te queda eso. Ya. Y luego esa fracción uno la puede simplificar, pero en este caso tampoco se podía simplificar. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Fácil? Es el método más fácil. Claro. Sí, bueno, o sea, si lo aplicáramos arriba, igual da lo mismo. Igual, pero igual después habría que simplificar. Yo pensé que había alguna forma ¿De que de... te entregara inmediatamente simplificado? Claro. No. Ya. No, de eso no hay. Es el método de llevarlo a la fracción y luego simplificarlo. Pero siempre esa Ya. fracción queda como con potencia de 10. Uno y tantos ceros como decimales haya. Eso es todo. Ya. ¿Ya? Listo. Veamos ahora entonces el segundo método, que es transformación de un número decimal infinito periódico a fracción. ¿Cuáles son los números decimales infinitos periódicos? Bueno, infinitos que son infinitos decimales. Y Claro. periódico es que siempre el mismo. Ya. Entonces, ejemplo, el 0.333333 infinitos 3. Pero para no escribir infinitos 3, uno pone 0,3, ¿cierto? Ujú. Y al 3 le pone una rayita arriba, Ya. ¿sí? Ujú. Uno le pone una rayita arriba, ahí. ¿Te fijas? Entonces Sí. esa rayita arriba te está diciendo, ponga ese número infinitas veces hacia la derecha, Ya. ¿ok? Si Ya. fueran dos decimales y Si estuvieran fuese algo así y abarcara la como raya los dos, así, claro, una cosa así. algo así, ¿Sí? sería 323, 323, 323, Ah, ya. 323, eso. Ya. ¿Sí? Sí. Eso es lo que quiere decir la... Ya. Entonces, ¿cómo transformamos esto? Ya, vamos al mismo proceso de acá, a este. ¿Ya? Entonces el Ujú. proceso sería escribir la fracción igual a x. Ya. ¿Ok? Ujú. La fracción es igual a x. Entonces ahora voy a volver a hacer este mismo proceso de multiplicar, pero en este caso no por 1000. ¿Sí? Ya. En este caso yo lo voy a multiplicar por cuántos decimales hayan. ¿Cuántos decimales hay? 1. 1 por 10. ¿Sí? Ya. Sí, sí, sí. ¿Qué va a quedar? Ahora no va a quedar 0,3 periódico. ¿Cómo quedaría? Si yo multipliqué por 10, Quedaría 3. 3,3 periódico. Porque como son Ah, infinitos 3, se corren claro. 3 nomás. ¿Cierto? Sí. Y esto es igual a 10x. ¿Cierto? Claro. Ya. Y entonces, mira aquí lo interesante de esto. A mí lo que me interesa es que esos 3, 3, 3, infinitos 3 de los decimales se mueran. Ya. Desaparezcan. Entonces, ¿te acuerdas que acá arriba dividimos por 1000? Sí. Si aquí dividimos por 10 me va a quedar el 3 periódico. Claro, volvemos a lo mismo. Volvemos a un decimal periódico, entonces no me soluciona. Pero aparte de que yo a las ecuaciones las pueda sumar, las pueda restar, las pueda multiplicar, las pueda dividir, yo puedo operarlas entre ellas. Ya. No sé si tú sabías que dos ecuaciones, por ejemplo, las podría sumar, restar, multiplicar, dividir.
O sea, yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el 3,3 puede pasar dividiendo al 10x. Claro, pero entre dos ecuaciones también yo puedo interactuar. Ah, ya. Puedo interactuar. Por ejemplo, en este caso particular, imagínate una ecuación muy simple, que ni siquiera es ecuación, es una igualdad. 2 igual a 2. ¿Es verdad eso? Sí, pues, Obvio, es muy evidente. 2 es igual a 2. claro. ¿Sí? Mira, vamos a escribirlo acá abajo para que no... 2 es igual a 2, ¿cierto? Ujú. ¿Y 5 es igual a 5? Sí, Ya, sumemos las ecuaciones, lado a lado. ¿Cuánto va a ser al lado izquierdo 2 más 5? 7, ¿Y si sumo al otro lado 2 más 5? 7, ¿Se mantiene la igualdad? claro, ¿Y si los multiplico 2 por 5 y 2 por 5? 10. ¿Se mantiene? claro. Entonces Sí yo se las mantiene. ecuaciones las puedo restar, las puedo sumar, puedo hacer lo que yo quiera. Nunca vaya a afectar el resultado Nunca final. va a afectar la ecuación. Entonces Ya. en este caso, para eliminar esos tres periódicos, yo puedo restar esas ecuaciones. Mm, ¿Por qué? Porque si yo resto esos infinitos 3 y le resto otros infinitos 3, se van eliminando 3 con 3, 3 con 3, 3 con 3. ya, Entonces vamos a restar este lado, esto, a ya. 3,3 periódico le voy a restar 0,3 periódico. ¿Y cuánto me va a dar de resultado? Te va a dar 3. 3. Y todos los tres periódicos se eliminaron entre ellos. ¿Sí o no? Claro. Y ahora 10x, Tendrías que también restarle la restarle x. Claro, porque tengo que mantener la ecuación. ¿Cuánto me queda eso? 10 menos x. 10x menos x. Ah, ya. Pero, a ver, si tú haces esa... A ver, tú a 3,3 periódicos, tú decidiste restarle 0,3 periódicos. A la Eso segunda no... ecuación, que es esta de acá abajo, Ujú. le voy a restar la primera. Por lo tanto, a esto le resto esto y al 10x le resto el Ah, ya. x. Ya, ya. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, Ya. ¿Y qué me quedó? 3 igual a 9x. ¿Cierto? claro. Ya, pues y ahora sí, pues ahora divido por 9. Para eliminar el 9 del x. ¿Y qué me queda? 3 dividido en 9 es igual a x. Un tercio. Y eso es igual a un tercio. Un tercio es 0,3 periódico. Claro. ¿Sí? Sí. Ya, entonces... Está vamos. buena, ¿eh? Este es el método, este es como la justificación del método. Hay muchos más métodos, hay unos métodos con series y todo eso, pero eso nos enseña aquí en la BCU. Ah, Entonces, ya. eso es igual a un tercio, ¿cierto? Ujú. Ya, esa es la forma. Entonces, ¿cuál vendría siendo la forma corta? ¿Sí? La forma corta dice, ponga el número completo, ¿sí? ¿Ya? Y divida, y aquí no es por ceros, es por nueves como tantos decimales periódicos haya. ¿Cuántos decimales periódicos hay? Em, Eso es infinito, po. Uno. Es solo el 3. ¿Ya? El 3 es el periodo que se repite. Ah, ya. Entonces solo uno, por lo tanto solo pongo un 9. Y ahí llegué al 3 novenos, que es el un tercio. Ya, pero ahí me perdí. Ahí me perdí. ¿No? ¿Cómo llegaste al 9? Porque la forma dice usted ponga tantos 9 como números periódicos hayan. En cualquier ecuación, En cualquier transformación de décima a la fracción. Que sea infinito 9. periódico. ¿Siempre un 9? ¿Sí? Siempre un 9. Ya, ya. Porque los 9 aparecen de restar los 10x con la x. Si hubieran dos Ya, ya. decimales, ¿sí? Ya, No, sí, sí. yo necesitaría correr dos espacios en la coma, entonces no sería 10x, sería 100x. Claro. Y al restarle una x, ¿cuánto me va a quedar? 100 menos 1. 99. Ya, pues. ¿Y cuántos decimales tenía? 2. Por lo tanto, por eso aparecen dos 9. 99. Claro. Si fueran 3 decimales, sería por 1000. Y al restarle una x, me quedaría 999. ¿Te fijas o no? Sí. Entonces, si fueran 100 decimales, me quedaría un número con 100 ceros. Y al restarle esa x, me quedarían 99 nueves.
¿Te fijas? Entonces, por eso el matemático... Ah, entonces simplemente por cada decimal tengo que poner 9. Periódicos. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Veamos otro ejemplo. El número... Vamos a copiar esto. Un número más sofisticado. 5,32. Ya. Ahí. Ya. ¿Qué se hace? Se escribe el número completo. Ya que sería 532. Ya. Ahora, ojo, se le resta todo lo que no tiene periodo. ¿Por qué se 5. le resta ¿O no? todo lo que no tiene periodo? Porque mira aquí, a este 3 de acá, no sé si lo ves, Ujú. le resté el 0. Claro. ¿Te fijas o no? Sí, sí, sí. Entonces, al restarle este 0, 3 menos 0 te quedó 3. Pero Claro. aquí en este caso hay un 5. Ujú. Entonces, al multiplicar esto por 100 y yo reste, me va a quedar 532 menos el 5 que estaba originalmente. Ya. Mira, vamos a verlo. Mira. Te queda 532 es igual a x, ¿cierto? Ya, sí, sí, Ya, sí. entonces lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué me va a quedar? 530. Vamos a darle. Queda eso. Eso queda. Ahí se me ocurrió el coso ahí. No sé si lo ves. Ya, multipliqué por 100 para dejar los decimales para que se eliminen, ¿te fijas? Lo mismo Ujú. que hicimos acá, se fueron los 3 periódicos, aquí se van los 32. Claro. 32, 32. Y fíjate, cuando yo resto estas ecuaciones me va a quedar 532 menos 5. ¿Te fijas? Entonces Sí. siempre le voy a restar la parte entera que exista. Ya. Acá, menos 5. Y eso dividido por tantos 9. ¿Te fijas? 100x menos x, 99x. Eso significa que tengo que poner 2 9. ¿Y por qué 2 9? Porque hay dos decimales. Ya. Y eso al final me da 527 partido 99. Los 9 que van son los periódicos, ¿cierto? Porque puede ser 5 punto, no sé, pues 24 y 32 periódicos, no sé, por decir un número. Sería 5.24, 56, 89. Y todo eso periódico. No, 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 si por ejemplo, si, o puede ser que el 89 sea periódico, Eso es lo ¿se que da viene eso? ahora. El Ah, ya, decimal infinito semiperiódico. Pero en ah, el ya, caso del periódico, que es este, ¿ya? ya, Ahí, en este caso, entonces tengo que escribir el número completo, ¿sí? Y claro, restarle lo que no tiene periodo, 5. que sería 5 y eso dividido por la cantidad, por 6 1, nueves. 2, 3, 4, 5, 6. Y ese sería el resultado. Ya, ¿Sí? ¿sí? Proceso totalmente mecánico. Porque tú en la PC1 está haciendo esto. Claro, No pierde tiempo haciendo eso. ¿Ya? pero sirve para entenderlo igual. Claro, claro, entender de dónde sale. En caso que a uno se le olvide, ¿y qué pasa si a uno se le olvida? Mm, Tiene que hacer este proceso que es al final intuitivo, pues tengo que eliminar los 3 periódicos. O claro. acá, tengo que eliminar el decimal, multiplico una ecuación, ¿te fijas? Ujú. Ya. Y el último sería vamos a copiar esto acá arriba, más rápido. Infinito, y aquí es semiperiódico. ¿Ya? Ya, Entonces, los semiperiódicos, aquí me faltó este ejemplo 2, ejemplo 3. Entonces, en los semiperiódicos tenemos un caso, a ver, vamos a uno sencillo que sería 0.32, ¿sí? Pero ya, aquí solo el 2 tiene periodo, porque es semiperiódico, ya. ¿ok? Se va el... cuando le marco la U. Ahí está, ¿ya? Ya, ya. Entonces, en este caso, tengo que reunir los dos pasos anteriores. Mm, Para el decimal,
los ceros y para el periodo los nueves. ¿Ok? Ya, Entonces, vamos con el ejercicio. Eso es X, ¿cierto? claro. Ya, aquí vamos a multiplicar por 10. ¿Y qué me va a quedar? 3.2 con el 2 periódico, ¿cierto? Eso es igual a Sí, 10x. Y ahora claro. yo voy a multiplicar esta misma ecuación, porque no sé si tú te fijas que yo ya me deshice del semiperiódico y quedó Claro. un periódico. Y ahora este periódico lo resuelvo como el paso anterior, como un periódico normal. Entonces, como lo voy a resolver como un periódico normal, voy a multiplicar de nuevo por 10. Ya. ¿Y qué me va a quedar? 32.2 periódico es igual a 100x, ¿cierto? Ujú. Y entonces lo que voy a hacer ahora en esta parte, es restar la ecuación 3 con la 2, que vendría siendo esta la 3 con esta 2. ¿Por qué hago eso? Ya. Porque quiero eliminar los dos periódicos. Claro. ¿Te fijas? Para que se vayan. ¿Y qué va a quedar? 32 menos 3. ¿Lo ves? Sí. Es igual a 100x menos 10x. ¿Cuánto es eso? Serían 90x. 90x, ¿cierto? Ya, muy bien, Claro. 90x. Y ahora divido por 90. Y me queda el resultado final, que sería 32 menos 3 partido por 90, y eso es igual a x. Y eso es lo mismo que 29 partido por 90. Y ahí está 90. la fracción. Entonces, el proceso mecánico, nuevamente. Y con este, si tú te sabes este, te sabes los otros. Ya. Se escribe el número completo. ¿Sí? Sí. Se le resta todo lo que no tiene periodo. El 3. 3. Y se divide, ojo, por tantos 9 como periodos hayan. ¿Cuántos periodos hay? 1. Un 9. Y tantos ceros como semiperiodos. Un 0. Ya está listo. Ya, buenísimo. ¿Te fijas? Ah, perfecto, sí. Clarísimo. Entonces al final tú tomas un decimal y dices, escribo el número completo. ¿Sí? Sí. Si es decimal del primer tipo, del normal, lo divido después por tantos ceros como decimales tenga, y es una potencia 10 y le pongo un 1 adelante. ¿Sí? Pero si Sí. es periódico, le tengo que restar todo lo que no tiene rayita. Y luego le pongo tantos 9 como periodos hayan y tantos ceros como semiperiodos hayan. Y se Ya. soluciona el problema. O sea, si uno se sabe eso, los hace rápidamente. ¿Ok? Sí. Ya, veamos algunos ejercicios. Ejercicios. Tipos PSU. Entonces dice 3, dice, este es un 3. La fracción equivalente al número 0.225 es, ya, hay que transformarlo entonces a fracción, Ya. ¿cierto? Ya, tú ayúdame aquí cómo lo haríamos. 0.225. ¿Qué hacemos? Ya. Puta, a ver, espérame. Eh, Tendríamos que poner el número primero, el 225, Perfecto, ya. y tendríamos que restarle... Este no es periódico, así que en los periódicos no se le resta nada. Ah, ya. 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 Y se divide por... Por la cantidad de... No, pues a ver, se divide mm, por la cantidad de... ¿Por 3,9? No, nada que ver, po. Los 9 son con los periódicos. Sí, no estoy Son confundido. ceros. Me quedé pegado con lo último que me enseñaste, no me acuerdo el primero. Por los ceros. ¿Te acuerdas acá? Ah, verdad. Ya, Por ceros. ¿Cuántos ceros claro. tendría que poner?
3 ceros. 1, 2, 3. Muy bien, ya. Y esto tengo que simplificarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces cabe? ¿Sí? Ujú. O sea, ¿por qué número de primero lo podríamos simplificar? Por 25. Ya, Porque el 25 cae muy fácil en cada 100. 0, 25, 75, o sea, 50, 75 y después de nuevo 0. claro. Ya, entonces, en 100 primero. ¿Cuántas veces cae el 25? 4 veces. En el 200 entonces. 8 veces. ¿Y un 25 más? 9 veces. 9 veces. Ya, y en el 1000, si en el 100 cae 4 veces, ¿cuántas veces va a caer en el 1000? Serían 4 por 10, 40. 40 veces. Y ahí estoy. Ya, ya, En ese perfecto. caso sería la alternativa B, 9 partido por 40. Y eso era toda la pregunta, y son preguntas PSU. Uno Ya, no debiera tomarse más de 20 segundos en hacer algo así. ¿Ya? ya. Ujú. 4. Dice aquí, las fracciones equivalentes a los números 1,4, y ese 4 es Periódico. periódico, y 0,25 con el 5 periódico solamente, o sea, es un semiperiódico, ¿cierto? Ujú. Son respectivamente, entonces salen 5 alternativas con fracciones. Ya, Ya, vamos transformando. Primero el 1,4 periódico. ¿Cómo transformamos el 1,4 periódico? ya. Primero se escribe el número normal, sería 14. Bien, Em, Menos... ¿cuánto sería ahí? todo lo que no tiene rayita. Menos 1 entonces. Ya, y luego se ponen La cantidad de 9 por el periódico sería 9. un 9. Y eso me daría la fracción. 13 novenos. Muy bien, súper fácil. Y ahora el 0,25 con el 5 periódico. Ujú. ¿Cómo sería? Ya, se escribe 25 Ya, menos el número que no tiene periódico, que sería el 2, ya, y eso partido por 9. No, 90. 90, ¿cierto? 9 por el 5 y un 0 por el 2. ¿Sí? Claro, sí. Y eso me daría entonces de resultado 23 novenos. O sea, 23 noventaavos se 90 pronuncia. avos, sí. No Ya. partido por 90. Y eso era todo. Y uno ve las alternativas entonces y se conforma el tiro con la D. Ya. Muy simple. ¿Sí? Ya, sí, 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 sí. ¿Muy difícil? No, o sea, es que no está difícil, pero estoy como que me enredo un poco, pero siento que si Práctica. lo practico un poco, lo voy a dominar a la perfección. Totalmente. Solo práctica. ¿Ya? 5. Este está muy, muy interesante. Y corto también de hacer. Dice 1,3 con el 3 periódico. Aquí yo veo que se equivocan mucho. ¿Ya? Al ¿Ya? cuadrado es igual. ¿Qué crees tú que se hace acá? Multiplicar Eh, 1,3 periódico por 1,3 periódico. Eso sería una barbaridad. ¿Cómo multiplicamos infinitos números? Teníamos toda una vida, ¿cierto? yo hubiera puesto 2,6 periódicos. No, no. Porque eso sería multiplicar entre comillas como por 2, Ya, ¿cierto? Pero claro. aquí es 1,3 periódico por 1,3 periódico. Claro, ¿no? Es la cagá, po. ¿Cachai? Entonces, ¿qué se hace acá? ¿Qué crees tú que se hace? A lo mejor una ecuación, quizá, no sé. Se transforma el 1,3 periódico a fracción. Ah, ya, Y ya. luego la fracción al cuadrado es Claro, pues más cada cosa fácil. al cuadrado. Y listo. Ah, Las buenísimo. fracciones nos vienen a solucionar el problema con los números infinitos periódicos y semiperiódicos. Todo Buena. matemático trabaja las cosas con fracciones. Soluciona en la vida. Ya, ¿Sí? sí, Y todo número finito, infinito periódico o infinito semiperiódico le corresponde una única fracción. ya. Irreductible.
sea, tiene su propia fracción que lo identifica. ¿Te fijas? Ujú. No así los números infinitos que no son ni periódicos ni semiperiódicos. Como por ejemplo el número pi. Ya. Ese es 3,14, 15, 9 y puros decimales que van cambiando. De hecho, el ser humano me parece que le conoce más de 1.000 millones de decimales. Pero no los conoce todos. Porque son infinitos y siempre cambian. Ya, No hay una fracción que los identifique. Y esos números se llaman irracionales. Que los vamos a ver después. ya. ¿Ya? Que son Ujú. las raíces. Las raíces también son... La raíz de 2, por ejemplo. Eso no se puede expresar como fracción. Ya. ¿Por qué? Porque si uno dijera, no, si se puede, le ponéis raíz de 2 partido por 1. Pero acuérdate que la definición de números racionales es que el numerador y el denominador tienen que ser números enteros. Ah, claro. Entonces no le podéis poner raíz de 2 partido por 1 porque el raíz de 2 no es entero. Claro, o sea, una fracción que va con decimal ya es irracional, no es ración. O sea, No, es que si tú el decimal lo puedes transformar a fracción, hace operación de fracciones y te da fracción. claro, Pero si es un número decimal infinito que no es ni periódico ni semiperiódico, ya esa cosa no tiene una fracción que se le asocie. claro, no sé. Ya, ¿cómo escribiríamos Ya. el 1,3 como fracción? 13 partido por 9. 13 menos lo que no tiene Ah, rayita. verdad. 1 1, partido por 9, 9. Ya, 12 novenos. ya, escribámoslo rápidamente, ¿cierto? Sí. Pero 12 novenos se puede simplificar Sí, pues. 3 dividido 1, por 3, ¿o no? ¿cierto? Quedaría 4 Sí. tercios, ¿sí o Ah, no? sí. Al cuadrado. Ya. 4 tercios al cuadrado significaría cada uno al cuadrado, o sea, sería 16 Y 9. 16 novenos, 9. Ujú. ¿cierto? Ya, pues ahora hay que dividir 16 en 9, ¿cierto? Sí. Ya, dividamos 16 en 9. 16 dividido en 9. ¿Cuántas veces cae el 9 en el 16? Una, Una, coma, ¿cierto? coma, sí. El 1, el 9, cae un 9 abajo. Se resta 16, queda 7. Claro. 70. ¿Cuántas veces cae el 9 en el 70? 6 veces, Ya. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y sobran 7, 70, 6 veces, 6 veces, 6 veces, 6 veces, 6 veces. ¿Sí? Sí, eso ¿me lo voy a explicar de nuevo? Perdón, Eso no son lo... 6 veces, son 7 veces. Cabe 7 veces. Esa es una ¿Ya? división normal. Así, mira. El 16 en el 9. ¿Cuántas veces cae? Una. Una. ¿Cierto? Se pone acá Claro. abajo un 9. Y se resta. ¿Sí? ¿Sí? Se hace esa resta. ¿Cuánto queda abajo? 16 menos 9, 7. 7. Y se baja un 0. Ahora queda 70 dividido en 9. Coma. ¿Cuántas veces cae el 70? Cuando ya le agregué el cero, ahí le pones la coma. Claro, porque se te acabaron los números. Claro. Ya. Claro, ahí claro. Cae 7 veces, ¿cierto? Claro. Ya, cae 7 veces. 7 por 9, 63. 63. Se resta eso y te queda 7. Claro. Y se vuelve a repetir el proceso. 70 dividido en 9, 70 y 9. Por eso te queda Ah, 7 ya. periódico. Ya. Perfecto. ¿Sí? Ya, sí lo entendí. 7 periódico. ¿Ya? Ahora, otra Ujú. manera de verlo, como lo habría hecho yo, ¿ya? Es que yo miro el 16 noveno y yo digo, ah, ese es partido por 9, así que tiene que ser un periódico. ¿Sí? Ah, ¿verdad, po? ¿Sí o no? Claro. Sí, pues, tiene que ser un periódico. Entonces, pero como es uno por uno, esa cosa tiene que tener un 1. Entonces va a ser 1, algo. Que en este Claro. caso es 1, pero acuérdate que hay que restarle el 1. Porque hay que restarle lo que no tiene rayita. Entonces, ¿qué número le resté 1 para que dé 16? Al 17. Entonces queda 17, o sea, 17 menos 1 Ya partido por uno. 9, y es el 1,7 periódico. Ya. Buenísimo. Esa es otra manera de volverse, pero para no complicarse se hace la división nomás. Ya. Y en este caso las alternativas decían 1,4 periódico, 1,6 periódico, 1,7, 1,9 periódico, 2,1 periódico. 1,7 periódico.
Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Se entendió. No era muy complicado, solo hay que saber hacer las transformaciones, pero siempre, siempre todo a fracción. Ya. Todo es lo ideal a fracción, ¿ya? Aunque hay procesos decimales cuando son muy sencillos que se hacen, ¿ok? Ujú. Ya, vamos a ver entonces ahora números decimales. Algo hice acá. Acá. Sección. Números decimales. Ya. ¿Cómo se operan la suma, la resta y esas cosas? Vamos a ponerle bien rápido. Vamos a hacerlo esto muy rápido porque es muy sencillo. Y sustracción de números decimales. ¿Ya? Ujú. Entonces, la sustracción y la adición en sí se hacen igual que en los números enteros, pero la única importancia es que las comas tienen que estar alineadas. Ya. Nada más que eso. Por ejemplo, 25,13 Ya. más 2,58. Ya. ¿Sí? Entonces, lo único que uno tiene que hacer acá es poner el 25,13. ¿Sí? Ujú. Vamos a ponerle aquí un espacio. No, espacio. Y acá Igual más, hay el... ¿cierto? Y Claro, igual aquí, ahí dejáis el 5 con el 2. claro, 2,58. 58. Eso es. Ya. ¿Sí? Y ahí se suma normal. Entonces déjame aquí ponerle la rayita. Claro, se suma normal. Ahí. ¿Sí? Ujú. Y ahí, ahí me fui con la rayita. Ya, sin rayita. Más complicado con la rayita. Sí, no te preocupes. Ya, y entonces sumamos. Y se suma siempre del final, ¿no? 8 Claro, más 3, 11. claro. 1 arriba, ¿cierto? Queda 7, 7. 7 y 2. Y abajo queda 27, ¿no? Claro. Entonces 27,71. 71. Y esa es la manera con más y con menos, es muy sencillo. Por eso creo Ujú. que no vale la pena perder mucho tiempo en eso. ¿Sí? Claro. Ya. Ya, no sé si eso lo manejaba. Ya, multiplicación. ¿Esto también lo manejas? No, eso no. Ya, la multiplicación de números decimales, por ejemplo, 2,3. No, vamos a hacer una bien fácil. 12, 1,2 por 1,3. ¿Sí? ¿Ya? Ya, esto, el 1,2 por el 1,3, se hace igual que los números enteros. Te olvidas de las comas. Es como ¿Ya? multiplicar 12 por 13. ¿Ya? ¿Sí? Ujú. Entonces aquí lo que tú haces es, y fíjate lo que voy a poner yo acá. Voy a multiplicar simplemente 12 por 13. ¿Ya? 156. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí voy a anotar 156. Pero ahora yo me pregunto, ¿cuántos decimales hay en total en el ejercicio? Hay El 2. 1,2 tiene 1 y el 1,3 hay 2, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado tiene que tener 2 decimales. Y pongo la coma. Ah, ya. Buenísimo. Súper fácil. Pero para que lo comprobemos, tiramos aquí. No, este que no pescan los comas como Claro. 1,2 por 1,3. Y ahora sí. ¿Te das cuenta que da 1,56? Sí. Listo. Entonces la multiplicación es botada. ¿Cierto? Se hace igual. Sí. No se complica uno la cabeza, pum, 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 multiplica y el resultado le pone las comas correspondientes. ¿Sí? Sí. Ya. La adición también es súper fácil. ¿Qué se hace en la división? En la división, generalmente se pueden dividir decimales, pero no es lo óptimo, porque uno se empieza a complicar con la coma. Ya. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, vamos a dividir 1,69 dividido en 1,3. ¿Sí? Uno Ya. aquí se complica con la coma. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Fíjate que esto yo lo podría escribir como fracción. De hecho, voy a tratar de evitar las comas en el punto, ¿no? Si tal se entiende. Sí. 1,69 dividido 1,3. Fracción, ¿cierto?
Ujú. Yo puedo amplificar esta fracción por 10, por 100 para correr la coma. Ya. Entonces siempre yo voy a mirar el ejercicio, y esto es lo que yo siempre recomiendo, digo, ver el ejercicio y digo, ¿cuál es el que tiene más decimales de los dos números? El de arriba. El 160, o sea, el 1,69, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos decimales tiene? 2. Ya, entonces voy a amplificar por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como esos decimales, o sea, 2. O sea, voy a Ya. multiplicar por 100 arriba y 100 abajo. Entonces Ya. arriba me va a quedar 169 y Claro. abajo me va a quedar 130. 130. Ya, pues ya ahí me quedo la división de dos números enteros y es lo mismo. Mm. Entonces, ahora, este ejercicio es exactamente lo mismo que dividir 169 dividido en 130. Es lo mismo. Si vemos el Claro. resultado, me da... No, no me da 130. Que tenéis que ocupar el otro dividido. Acuérdate. ¿El slash era? Ah, no, tienes razón. El El dividido... punto Ese era. Sí, es. ya no lo reconoce esta cosa. 13 décimos. Bueno, no lo transformó, entonces diga numéricamente. 1,3. 1,3 por 1,3, 1,69. ¿Sí? Ya. Entonces, Sí. pero ahora hagámoslo así. Como decimal, porque arriba lo hicimos con entero. Después de la amplificación. ¿Cuánto nos da? 1,3. ¿Te fijas? ¿Que es lo mismo? Sí. Entonces, para yo evitar los decimales, porque los decimales son desastrosos, me voy a las fracciones. Pero en vez de irme a las fracciones, yo agarro la división y corro la coma. Digo, ¿cuántos espacios voy a correr aquí del 169 de la coma? 2. 1, 2. ¿Cierto? Sí. Entonces al 1,3 hago lo mismo. La tengo acá, la corro. 1, 2 y le pongo un 0. Esto se dio solamente por el ejercicio que quedó el mismo resultado que el denominador. ¿Cómo? O sea, el resultado que dio el mismo que el denominador, po, ¿no? Ah, esto, claro, es que yo dije 13 por 13, 169. Es para que me dieran uno exacto. Ya. Sí, uno exacto, pero mira, a ver, veamos otro ejemplo. Aquí. Ejemplo 1, ¿cierto? Ya vamos a hacer un ejemplo 2 para que no sea ejemplo 2. A ver, alguna tabla. 8 por 7, 56, ¿cierto? Entonces, Ujú. 5.6, ¿cierto? Dividido en 0.8. ¿Sí? Ya, sí. Ya. Eso debería dar 7. 7.0, 7, ¿cierto? Si Ujú. ahora lo trabajamos con números enteros, esto sería equivalente a... ¿Por cuánto vamos a amplificar esto? Vamos a correr un espacio a la coma. Con uno es suficiente. Claro, por 10. Entonces nos va a quedar 56 Sí. dividido en... 8. Ya, eso es 7. Ya, buenísimo. ¿Te fijas que los decimales no presentan mayor problema? O sea, los decimales son engorrosos. Entonces, yo Ya. no me caliento la En la cabeza, división se elimina. los elimino, chao. Chao. No me preocupo. Siempre voy a tratar de trabajar con enteros y fracciones. Y las fracciones que tienen, enteros y enteros. Por eso son tan Claro. importantes los números enteros. De hecho, la teoría matemática después está toda hecha en base a números naturales y enteros, ¿no? Ya. Y por eso nos complican tanto los irracionales, porque no tenemos buenas técnicas para los números decimales. ¿Ya? Ya. Mira, este ejercicio es muy interesante, que lo único que voy a ver de esto, para después seguir avanzando con la materia, que es este de acá, dice ejercicio 7. ¿Ya? Este quiero que lo piensen bien, dice 0,6, ¿ya? Con el Ya. 6 periódico, Ya. menos 0.4 y con el 5 solamente periódico. Ya. Igual. ¿Cuánto es eso? Primero hay que pasar la Y fracción, los fíjate que dos. acá la alternativa es muy tentadora porque dice 0,15 periódico, 0,15 con el 5 periódico, 0, este es el ejercicio 7 de la página 10. Ah, ya. Ahí tú puedes ver la alternativa, Ya. ¿cierto? Ya. Aquí está. ¿Sí? Son como tentadoras, es como llegar y el 60 restarle 45 y que me dé 15. Pero Claro. ¿dónde le pongo la rayita? Entonces aquí no, o sea, no confiarse fracciones. Fracción. Pasar a Sí. fracción los dos. Ya, pasemos al 0,6 periódico. ¿Cómo sería? Sería 6. Ya, partido por 9. 9, ¿cierto? Ya, para no ¿Sí? complicarnos, esto es el famoso 2 tercios.
El 1 Claro. tercio, 0,3 periódico. 2 tercios, Ah, 0,6 periódico. Ya, Y 3 tercios debería ser 0,9 periódico. claro. Pero el 0,9 periódico es lo mismo que el 1. Ah, verdad, ya, Porque al final eso te queda 9 partido por 9. Y eso es 1. claro. ¿Ya? Ya. Menos. ¿Y ese número cómo sería? Sería 45 Menos 4, ¿cierto? menos 4, claro, 41, 41 dividido en 90. ¿cierto? Sí, Ya. Mínimo como un múltiplo. 90, ¿cierto? claro. Ya. ¿Cuántas veces amplificamos el 3 de la primera fracción para que quedara en 90? 3 por 30 Sí, entonces el 2 de arriba por... por O 30. sea, me da Sería 60 menos 41, ¿cierto? menos Y eso 41, me sí. da 19 partido por 90. 90, ¿ya? Y esto hay que pasarlo ahora O sea, a decimal. infinito, al decimal, ¿cierto? Pero Ujú, fíjate que un 90 es un semiperiódico, claro, ¿sí o no? sí. Ya, y si miro la alternativa, fíjate que tiene Hay 3 semiperiódicos. 3 semiperiódicos. Ya, si fuese el 15, la alternativa B, sería 15 menos 1, ¿sí o no? Claro. Y si al 15 le resto 1 me da 14, ¿me dio 19? No. Ya, no me sirve ese. ¿Cuál vendría siendo, crees tú? El El 16, veamos la C. 16 menos 1, ¿cuánto me da? 15. No, no me dio 19, tampoco me sirve. Y el 21 tampoco te da 19, po. 21 menos lo que no tiene rayita, 21 menos 2. Ah, no, pero el 21 es Sí, semiperiódico. po. Cla- La D. La D sería. 21 menos 2, 19. Partido por tanto 9 como periodo y tanto 0 como semiperiódico. 90. O sea, vendría siendo la D. ¿Lo ves? Sí, La D inmediatamente. Y no tenía por dónde el 0,6 restar el 0,45 y que iba a 0,21. claro. O sea, a simple vista no es llegar y hacerlo. ¿Sí? Sí, a ver, pero ¿y si lo resolvemos así el 19 partido por 90? ¿Querés que lo dividamos? Así que lo desarrollemos. Ya, ya. ¿Cae el 19 del 90? No. 0 veces. ¿Cierto? Coma. Entonces ahora al 190 le agrego un 0. ¿Cuántas veces cae el 90 al 190? 2 veces. ¿Cierto? Sí, 2 por 90, 180. 180. Me da de resultado eso 10. ¿Cierto? Claro. Se baja un 0. 90 en 100 cae una vez. 1 por 90, Y ahí da. 90. Menos 100, 10. Y todo el rato me queda 10, 100, 10, 100 y me queda 1, 1, 1, 1, 1. Ya. ¿Sí? Sí, se entendió. Eso era. Ese ejercicio está interesante. Recuerda, tú ves un decimal periódico, un infinito periódico, ¡pum! Fracción. ¿Sí? Ya. Sin dudarlo. ¿Ok? Ok. Ya. Eh, Lo último de las fracciones que vamos a ver es las aproximaciones. ¿Ya? Existen 3 aproximaciones. La primera es redondeo. ¿Sí? Ujú. ¿Sabes redondear? No, o sea, lo que yo entiendo del redondeo es cuando un número queda mayor de 5 se deja el que sigue, po. Justamente eso. Y si no, se deja igual. ¿Cierto? Entonces Claro. veamos un ejercicio. Dice 2. Al redondear a la milésima, el número 4.5387 resulta. ¿Cuál es la milésima? ¿Qué decimal corresponde a la milésima? El 7. Milésima es de 1000. 3 ceros.
3 decimales. El 8. El El 8. 8. Entonces hay que redondear al 8. Ah, ya. ¿Y si fuera el 7, cómo se llamaría? A la 10 milésima. A la 10 milésima, Entonces, ya. décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Suficiente. Ya. De ahí no salen No, más. de ahí no. Ya. Ya. ¿Sería cuánto? 4.5. 59. 5, o sea, sí, 539, sí. ¿O no? 39. Sí. Eso es. ¿Sí? Sí. Eso sería todo. A la milésima. O sea, tiene que quedar con... Claro, por ejemplo, si el 7 hubiera sido 3, queda como 8. Eso es. Eso es bien sencillo. Sí. Muy fácil. Ya. Truncamiento. ¿Qué es el truncamiento? El truncamiento, ¿ya? Ujú. Es el proceso donde no realizamos redondeo. Así de simple. ¿Qué quiero decir con Ya. eso? Que en el caso de que te digan ahora, por ejemplo, el mismo 2, pero ahora te dice, Ya. al truncar a la milésima el número 4.5387, resulta, ya, lo mismo. Pero Claro. no hay que aproximar. No hay que redondear. Hay que dejarlo tal cual. Se elimina el que sigue Se nomás. elimina, ¿no? Listo. Ya. No importa, perdón, este es 7 acá, no es 4. No importa que hubiese sido 89. Se trunca. Truncar es cortar. No me importa Ya. lo que venga después. ¿Sí? Sí. Eso es. ¿Ya? Entonces, y el último término interesante de saber, pero no lo vamos a anotar, solo para que lo entiendas, porque no le dan mucha importancia, es lo de estimación. ¿Ya? Cuando te Ya. dicen estime a la décima y te ponen un ejercicio, tú tienes que trabajar el ejercicio con todos los decimales que te den. Y la estimación se hace al final. ¿Te Ya. imaginas? Trabajas con 5 decimales. Todos los ejercicios Ujú. son todos con 5 decimales. Y te dice, estime a la décima. Eso significa Ya. que tú tienes que trabajar todo el ejercicio con los 5 decimales. Y el resultado final lo redondeas a la décima. Ya. No como muchos cometen, que siempre en las pruebas de química en la universidad lo hacen un cálculo, les da un número grande, con hartos Ya. decimales, y llegan y lo redondean a la centésima. Después hacen otro ejercicio, cálculo grande, lo redondean a la centésima. Y después tienen que operar esos dos resultados Ya. y les da algo totalmente distorsionado a lo que tendría que haber sido. Porque no Ya, debieron sí, te haber, entiendo. no debieron haber nunca redondeado mientras no llegaran al último resultado. Una vez que tú Ya. llegas al último, ahí redondeas. Eso se llama estimar. Ya. Ya, aunque en la PSU nunca te dicen estime esto. Ya. Siempre redondee o trunque. Ya, perfecto. ¿Ok? Ujú. Ya, y con eso ya tenemos entonces toda la guía de los números racionales para trabajarla completita. Todo Ya. lo que tenga que ver con números decimales. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que vamos a dejar introducido ahora vamos a ver los números reales. Pero principalmente todo lo que es fracciones, o sea, perdón, potencias y sus propiedades. Ya. Con esa última ya podría resolver las 3 últimas guías que me pasaste, completa. ¿Cuál fue ¿O la no? última que te pasé? Me pasaste los números, dice aritmética y números reales. Ya, esa que te pasé de los números reales, solamente vamos a ver potencia, que son las primeras 4 páginas. Ah, ya. Ya, y las otras las podría Y resolver las sin otras ya problema. deberían estar resueltas completas. Ya, perfecto. ¿Sí? Porque después la de números reales viene notación científica y números irracionales. Ya. ¿Ya? Y con eso ya estaríamos ya para que tú puedas hacer hasta el práctico. Me parece que venía después un práctico, ¿no? Claro, A una ver. guía de ejercitación, la número 7, que son 30 ejercicios. Ya. Ya, esa la idea es que una vez que terminen la puedan hacer completa. Ya. Que reuniría todo lo que ya hemos visto. ¿Ya?
Ujú. Ya, vamos a ver números reales entonces. Vamos a poner. No se me acuerda esta cuestión. Sección números reales. Y subsección potencias. En los números racionales. Ya, las potencias. ¿Sabes lo que significa una potencia? Por ejemplo, a elevado a n. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere Que decir A se va a multiplicar por n a veces. n veces, ¿cierto? Sería a por a por a por a, ¿cierto? Punto, Ujú. punto, punto, por a, n veces, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, en base a eso, a n veces, nosotros tenemos ciertas propiedades de las potencias, ¿ya? Y la idea... Oye, pero una ¿Mm? consulta antes. ¿Qué son los números reales? Los números reales son los números racionales, ¿Ya? y aparte de los números racionales, les vamos a agregar los números irracionales. Al final son Mm, todos los números decimales. Lo que pasa es que los números racionales, las fracciones, solamente pueden representar a los decimales finito, periódico y semiperiódico. ya, Pero los que son así totalmente locos y desordenados, no hay fracción que los pueda representar. Entonces no hay un número racional. Pero si los consideramos, llegamos a los números reales. Entonces aquí ya, aparecen las raíces y todo eso. Pero para poder entender el concepto de raíz, primero tenemos que entender que es una potencia. Porque al final una ya, raíz es una potencia, claro, donde el exponente es una fracción. ya, ¿Ya? Pero vamos primero por potencias en los números racionales. ¿Ya? ya. Primera propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a poner aquí, no, una subsección. Propiedad 1, ¿cierto? Que vendría siendo a elevado a n por a elevado a m es igual. ¿Qué pasa cuando yo tengo una multiplicación de potencias que tienen igual base? Se suman los exponentes. ¿Cierto? Se conserva la base y se ¿Sí? suman los exponentes. ¿Tú sabes por qué se produce eso? No. Ya, vamos a ver un ejemplo y te va a quedar muy claro, muy fácil. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. ¿Sí? ¿Qué Ujú. significa 2 elevado a 3? 2 por Que 2 es por 2 por 2. 2 por 2. ¿Sí o no? Ujú. ¿Y qué ¿Sí? significa 2 elevado a 4? 2 veces 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántos 2 tengo en total ahí? 7. Eso es. Ah, ya. Tengo 3 2, tengo 4 2, entonces cuando los junte, ¿cuánto voy a tener? 7 2. Sí. Por eso se suman. Ya. Ya, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Fácil la propiedad, ¿cierto? A uno por lo Ujú. general le dicen usted sume, pero no le explican por qué. Claro. Ya. Propiedad 2. La división. ¿Qué pasa con la división? De No tengo igual base. idea. Los exponentes se restan. Ah, ya. ¿Ya? ¿Por qué Ya. ocurre esto? También más o menos por lo mismo. De la anterior. 3 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 3, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Tú sabes que una división es una fracción. Sí. Entonces el 3 elevado a 5 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5 veces. Y el Claro. 3 elevado a 3 abajo es 3 por 3 por 3. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces si tú ves esta fracción de acá, yo puedo simplificar 3. Claro. Entonces simplifico estos 3 3 de abajo con estos 3 3 de arriba. ¿Y cuántos 3 Y me te queda sobraron? 2 3. 3 elevado a 3. Por eso es Claro, la 3 elevado a resta. 2. Porque yo lo Ya. voy simplificando. ¿Sí? Ya. Sí, se entiende Súper perfecto. fácil. Ya. En base a esto, viene una propiedad que te prometo que a todo el mundo se la preguntáis y no tienen, por lo general no tienen ni idea por qué es. Inclusive de repente gente que sabe mucho, ¿eh? Y se equivoca en esta Ya. propiedad. Todo número elevado a 0 es A. 1 A1, ya. con A distinto de 0. Ya. Con A distinto de 0. El A no puede ser 0.
Pero si es cualquier otro número y está elevado a 0, eso vale 1. Entonces uno dice, ¿de dónde viene esta propiedad? Intuitivamente es loca. Yo te digo, cuando yo era chico, estaba en octavo básico, me hicieron un pedazo de prueba donde hubieron puro rojo. Y yo fui la única Ya. nota azul, la más alta, y me saqué un 6,8, y fue porque yo puse en A elevado a 0, puse 0. Porque nunca lo había visto. Era una prueba que yo venía recién llegando a un colegio, entonces dije, ¿pero por qué es 1? Y no me entraba porque era 1. Y me dijeron, Ya. no, es que apréndasela. Como encima ni siquiera me la explicaron. Y la justificación es muy sencilla. Supongamos, ¿cuánto es 5 elevado a 0? ¿Cuánto es 5 elevado a 0? Em, 1. Porque la propiedad dice, todo número elevado a 0 es 1. claro. 5 elevado a 0, 1, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Esto es lo interesante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este ejercicio? 5 elevado a 0, mira lo que yo puedo escribir. ¿Cómo yo puedo escribir el 0? El 0, mira lo que voy a hacer acá. Lo voy a escribir como 4 menos 4. ¿Cuánto es 4 menos 4? Ya. 0. Ya, no, 4 menos 4 no te gustó ya. 3 menos 3. O lo que Ya. queráis menos lo que queráis. Claro. Ya. Pero ¿qué significaba? Ojo, una resta en los exponentes? ¿Qué decía la propiedad 2? Que la resta entre los exponentes es una división Claro. de bases iguales. O sea, 5 elevado a 3 dividido en 5 elevado a 5 3. elevado a 3. ¿Cierto? Claro. Y cuando yo divido dos cosas que son iguales, ¿cuánto vale eso? 1. Por eso todo número elevado a 0 vale 1. Si hubiese sido, en vez de ser 3 menos 3, lo hubiera puesto 20 menos 20, te habría quedado 5 elevado a 20, dividido 5 elevado a 20, y eso igual a 1. Claro. Pero ¿por qué la tiene que ser distinto de 0? Porque te imaginas, esto fuera 0 elevado a 0, Claro. aquí te quedaría un 0 dividido por 0, y tú puedes dividir por 0. No. Ya, pues entonces no puede ser la 0. Ya. Entonces todo número elevado a 0 es 1, excepto 0 elevado a 0. ¿Qué es 0? Que es indeterminado porque no puedes dividir por 0. Ya. Uno también podría pensar, no, pero es que es 0, po. Claro. Es intuitivo, sí, pero no es correcto matemáticamente. Por la propiedad Ya. 2. ¿Ya? Y de repente salen unos ejercicios largos, Ya. muy largos, y que tú los mirás y oh, ya empezar a transformar en fracción. Y ahí empezáis, pues, y no cacháis que al final dice elevado a 0. Entonces te da Ah. lo mismo lo que te da adentro. Entonces esa cuestión vale 1. A no ser Claro. que miren lo de adentro y como que se te haga 0. Esa es otra pillería que veía harto en las pruebas. De hecho, Sí. cuando me toca hacer una prueba voy a tirar esa, voy a poner una cosa fea y la voy a poner Ya. elevado a 0. Entonces los niños van a mirar y decir, ah, esta cuestión es 1, pero justo la cosa de adentro se va a hacer 0. Daba. Claro. Y eso es Y indeterminado. eso tienen que ponerme indeterminado. Eso es como para que no hayan 7. Claro. Así como, el ejercicio maldadoso. Ya, propiedad 4. ¿Qué pasa ahora si los exponentes son iguales? A elevado a n por b elevado a n. ¿Qué pasa si ahora los exponentes son iguales? Se multiplican las bases y se mantiene el Eso es. exponente. O se dividen. Si fuese división, se dividen. ¿Sí? Sería Ya. a por b, a b y eso elevado a n. ¿Por qué ocurre esto? Veamos un caso. 2 elevado a 3. Todo, Jorge, todo tiene explicación. Y pregúntatelo todo. Si tú hay algo que es fórmula, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que entiendas que hay un proceso matemático ligado detrás. Ya. Porque si no, después no tienes cómo hilar las cosas más complejas. En este caso, el 2 elevado a 3 es decir, 2 por 2 por 2. Y el 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5. ¿Sí o no? Claro. Ya, yo conozco una propiedad que se llama conmutatividad. ¿Qué dice la conmutatividad? Reordénelo. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿cierto? Yo puedo Claro. reordenar los términos. Entonces estos términos yo los voy a reordenar así. 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. ¿Te fijas? A cada 2 le puse el 5 Claro. al lado. Porque como son la misma cantidad de 2 que 3, o sea que 5, perdón, porque están elevados a la misma cantidad, los puedo poner en parejas. Claro. Entonces, ¿cuántas veces se está repitiendo el 2 por 5? 3 veces. Tres Las mismas veces. veces. Tres Entonces, por veces. eso 2 por 5
elevado a 3. Ya. ¿Cachai? Como tienen Sí. el mismo exponente, puedo emparejar todo. Lo mismo que en la división. Puedo emparejar las divisiones. Entonces, por eso al final yo puedo multiplicar o dividir adentro y mantener el exponente. Ya. ¿Sí? ¿Se Ujú. entendió? Sí, se Ya, y entendió. la última propiedad, con esto estamos al otro lado, la propiedad 5, dice potencia una potencia, se llama esta. A elevado a n, y todo esto, ahora luego en el paréntesis bonito, elevado a m, ¿sí? Ujú. Esto es potencia una potencia y esto se escribe como a elevado a n por m. Ya. Se multiplica potencia una potencia. ¿Y por qué se multiplica? Porque, veamos un ejemplo, todo elevado a 3 y todo esto elevado, por ejemplo, a 4. ¿Qué significa este 2 elevado a 3 elevado a 4? Significa que este paréntesis está multiplicado 4 veces, ¿cierto? Claro. Entonces sería 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3, 4 veces. Y Sí. cada 2 elevado a 3 es un 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2. Claro. ¿Qué me queda al final? Toda la cantidad de veces escrito el 2, po. Las 4 veces de arriba por las 3 de adentro. Entonces por eso al final se multiplica. Claro, ahí te quedaron 12-2. Claro, 12, 2. Eso es. Ya. Y con eso tenemos todas las propiedades. Voy a poner propiedad 6. ¿Ya? No es una propiedad, pero es un error totalmente común en los estudiantes y es muy evitable. Cuando yo tengo, ¿sí? A Ujú. menos A, ¿sí? Ya. Elevado, por ejemplo, a B. Esto no es lo mismo. No es lo mismo que menos A elevado a B. Ya. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Podría valer lo mismo, pero no es lo mismo. Ejemplo, voy a dar un ejemplo en que sí y un ejemplo en que no, ¿ya? Ya. Entonces veamos, por ejemplo, aquí el menos A elevado, el menos A va a ser un 2 y esto un elevado a 3, ¿ok? Esto Ya. es menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cierto? Sí. Menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cierto? Ya, y Sí. esto es multiplicar todo, 2 por 2 por 2, 8, Claro. menos con menos con menos, Menos. menos 8. ¿Cuánto vendría siendo ahora el menos 2 elevado a 3? ¿Sí? Que es el segundo caso. Ujú. Sería el menos, o sea, lo que está elevado a 3, si te fijas, es solo el 2, no el Ya. menos. Entonces sería menos, paréntesis, 2 por 2 por 2. ¿Sí o no? Ah, Porque ya. fíjate que Sí, el sí, menos sí. está afuera. El 3 está arribita del 2 nomás. Ya. Diferente es el caso anterior, que el 3 está arribita del menos 2. Por Ya. eso es la Ya te importancia del entiendo. paréntesis. Ya, ¿y esto cuánto sería? 2 por 2 por 2, 8, y con el menos de fuera menos 8. Ah, pero si es lo mismo. Claro. Ya, pero esto es porque estoy justo en un impar afuera. Pero ¿qué Claro. hubiese Si fuera pasado? par, no se No, cumple. pues ahí sí que no se cumple, porque si aquí pongo un 4, entonces esto te habría dado Claro. 16, porque menos 2 por menos, Sí. te da positivo al final. Pero si yo ahora pongo esto acá, elevado a 4, el 2 elevado a 4 es 16 y con el menos te queda menos 16. Y ahí ya no es distinto. O sea, Ya. ahí ya es distinto. Perfecto. ¿Ok? Ya. Sí. Importante, porque los muchachos llegan y al tiro. ¿Ya? Y vamos al tiro un ejercicio para darte cuenta de PSU, que uno dice, que era fácil, después, pucha, saqué 500. Y les fue, pero espectacular, ¿ah? Yo lo vi, ¿cómo te fue? Me fue súper. Las contesté todas. Y después salen con el puntaje 480. Y digo, Oh. pero ¿y si era tan fácil? Porque usted no estudió, po. O sea, así es siempre, no estudian. Mira, ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, el... dice, menos 3 elevado a 8 por 3 elevado a 2. Eso.
¿Cuánto vale eso? A ver, serían... Se sumarían la... A ver, sería 9 elevado a 10. ¿Por qué 9? Potencias de igual base, Ah, no, se ¿verdad? conserva la Tienes razón. base. Es menos 3 elevado a 10. Menos 3, y eso es, elevado a 10. Eso es. Justamente eso es. Aquí uno dice, pero es que el menos que está ahí me complica, ¿qué hago, cierto? Ese Claro, menos es escribir -1 por esto. ya. O sea, cuando no tenga paréntesis es negativo, automáticamente ya es negativo, La sea lo que potencia es sea par o negativa. impar. Claro, da lo mismo, porque te está diciendo esa potencia no importa lo que te dé porque tiene un menos afuera. Ya. ¿Sí? Mira, qué curioso, no, Claro. no tenía idea Es de que eso. causa confusión. Entonces aquí, ¿Y se aplican todos de todo tipo de ejercicios? sí, claro, pues mira, aquí vamos a ver otro igual. Este ejercicio, vamos a ponerle aquí. 1. Pero mira este, interesante, y viene de bajito, hay aquí, pero como te digo, se equivocan los cabros, pero dividido, y mira aquí lo interesante. Eso. ¿Te fijas? Entonces, el Ya, 5 elevado a 8, 5 elevado a 8, eso no hay nada que hacer, ¿cierto? Y ahora claro. hay que ver el menos 5 elevado a 2. ¿Y cuánto vale menos 5 elevado a 2? 25. Pero eso es lo mismo que 5 elevado a 2, ¿o no? Lo que pasa es que como está el negativo adentro y es 5 por 5, negativo con negativo es positivo. Ya, pues, y eso te da 25, está bien. Pero Claro. no es lo equivalente al 5 elevado a 2. ¿No es lo mismo? Mm, O sea, el resultado Es lo mismo, ¿no? es lo mismo, sí, po. Sí, pues, es lo mismo. Ujú. Ya, pues. Entonces yo, cuando el número negativo esté en paréntesis y está elevado a un número par, lo puedo cambiar por el positivo. Ah, ya. Ya, Porque como perfecto. está un número par, el resultado te va a dar positivo, entonces mejor lo hago positivo, ¿no? Me ahorro el menos. Ya. ¿Y eso cuánto me daría de resultado? 5 elevado a cuánto. 5 elevado... No puedo ver. 5 elevado a Y 6. eso era todo. Y ahí Ya, tenemos otro ejercicio al tiro, bueno. Muy fácil. ¿Sí? ya. Buenísima, sí. Fácil, ¿cierto? Sí. Y ahí el último que vamos a hacer es con fracciones. No con fracciones. Oh. Este está súper interesante, mira. 3 elevado a 5 Ya. por 8 elevado a 5 y eso todo elevado a 2. Ya. ¿Qué resolvemos primero? A ver. Sería... Bueno, primero hay que resolver Paréntesis. el ¿Ya? paréntesis. ¿Qué propiedad tenemos ahí? ¿Qué es igual? Los Ya. ¿Y exponentes. qué se hacía con las bases entonces? Las bases se Ya. multiplican. ¿Cuánto da eso? Son 24. ¿Ya? Elevado a Elevado a 10. 5. Ah, ¿verdad que se Lo que mantiene el son exponente ya? iguales siempre se conservan, ¿cierto? Ya. Ya. ¿Y ahora qué propiedad tengo? Potencia de una potencia. ¿Qué se Ujú. hacía con el potencia de una potencia? ¿Qué se hacía con los Se exponentes? multiplican las Se potencias. multiplica. Y eso me da 24 elevado a 7. a 10. O sea, a 10, perdón. Y eso es todo. Y uno marca la alternativa 24 elevado a 10. Y estos son Ya. ejercicios PSU. Ejercicios que uno tiene que saber sacar bueno. Claro. Con esto tenéis que asegurar bien. Oye, pero de estos ejercicios igual deben salir poquito, yo creo, en la PSU. ¿O no? De lo, Siempre de lo que hemos estudiado hasta ahora, por por ejemplo, de ejemplo. lo que hemos estudiado hoy, todo lo que hemos estudiado hoy, por lo menos unos 3 o 4. Ah, ya. Ya, buena. Sí. Es que si sacan la cuenta son más o menos 30 guías las que tenemos que estudiar. Y ¿Ya? ponte de cada guía que tú saques unos 3 ejercicios, más o menos haces 90 y los ejercicios de la PSU son 80. Entonces a Claro. veces son 3, a veces son 2. ¿Te Ya. fijas? Pero al final esos 3 ejercicios te equivalen a 20 algo puntos.
Entonces, si tú logras manejar bien cada material, estás asegurando de a 20 puntos. Claro. Y siempre se dice que un estudiante que entra a un pre o algo que no se esfuerza tanto, sube aproximadamente hasta 100 puntos, no más que eso. Ya. Yo el año pasado trabajé con un niño que se esforzó más o menos nomás. De hecho, ¿Ya? se inscribió en un preu ni fue, solo se quedó conmigo. Yo estaba 2 veces a la semana con él y subió, o sea, estaba sacando como 390 y Ya. te sacó 680 y algo. Y entró al final a ingeniería comercial a estudiar. Subió mucho. 390. O sea, en el diagnóstico Sí, 390. O sea, yo saqué en el diagnóstico 500 y tanto, igual no fue tan malo entonces. no, pues o sea, aspirando por lo menos a subir a 750, por lo menos, por Ya. lo menos. Ahora yo te digo, este muchacho fue súper flojo, porque no Ya. hacía ni una tarea. Yo le dejaba guía y no la hacía, entonces aquí lo ideal es que tú puedas hacer las guías. Claro, no, mira, yo hice todo hasta lo que pude. ¿Cachai? Con la información que tú me diste hoy día, yo mañana parto y espero terminar las 3 guías completas. Bueno, hasta la página 4 me dijiste de la de los números reales, Sí, ¿cierto? hasta ahí tenemos Ya. que estar ya todo Sí, hecho. no, sí, yo estoy Ya, motivado, pues así entonces que en la siguiente démosle nomás. clase vemos el tema de las dudas entonces. El miércoles entonces, el miércoles